los años siempre hay cambios de paradigma, ¿sabes? Uno se acostumbra a cierto tipo de entorno y luego hay periodos en los que todo cambia a un ambiente muy diferente. Por ejemplo, los años 20 fueron exactamente lo opuesto a los años 30. Así que la transición de los años 20 a los 30 sorprendió a la gente. Y así llegas a periodos en los que algo ha sucedido durante mucho tiempo, como la flexibilización de la política monetaria, pero también la flexibilización cuantitativa. Ese paradigma, ese apalancamiento, por ejemplo, no puede continuar. Pero aún así, al final de los ciclos, la gente extrapola eso que ocurrió en el pasado. Y por eso surgen estas sorpresas. Creo que siempre existen estos cambios de paradigma y creo que tomar distancia y ver la historia desde una perspectiva a más largo plazo es muy útil. Creo que la Fed cometió un error y creo que la Fed entiende que cometió un error al asumir eso. Este es un ciclo normal. Y lo que pensaban era que si aumentas el crecimiento y reduces el desempleo, vas a generar inflación. Ahora vivimos en un mundo diferente por varias razones, un mundo con mucha capacidad excedente, un mundo de digitalización y demás, en el que eso ya no es lo más importante. Lo más importante es el hecho de que nos estamos acercando al final del poder de los bancos centrales para estimular la economía. Así que lo fundamental es que tenemos un riesgo asimétrico muy grande. Si la economía se desacelera y estamos en una etapa tardía del ciclo, vendrá una recesión. Hay una falta de capacidad por parte de los bancos centrales para poder estimular y revertir esa situación. Y eso está ocurriendo en un momento en el que existe una gran polaridad de riqueza. Así que si la izquierda y la derecha, o los ricos y los pobres, ya están enfrentados en este momento, y eso que los tiempos son buenos, imagina cómo será cuando llegue una recesión y los bancos centrales no puedan responder a eso. Así que ese cambio en la política de la Reserva Federal que se produjo a finales del año fue necesario debido a estas condiciones de debilitamiento en todo el mundo. Creo que la clave es mantenerse al tanto de estos cambios de los que estamos hablando y responder a ellos. En primer lugar, creo que toda cartera debería tener el nivel adecuado de diversificación. El oro es un importante diversificador de carteras. Sin embargo, quiero ser claro, no creo que nadie deba tener una cartera concentrada en este momento. Bien, así que la gente puede centrarse en un solo comentario que estoy haciendo. Creo que la idea de crear una cartera equilibrada es lo más importante que pueden hacer en este momento, porque la riqueza no puede destruirse tanto como puede trasladarse. Así, el mundo ahora me parece así, apalancamiento largo. En otras palabras, ha habido mucho endeudamiento para comprar activos y empresas. Las empresas han pedido dinero prestado para recomprar sus propias acciones, etc. Todo ese el movimiento de apalancamiento largo es donde está el mercado. Creo que hay una vulnerabilidad, lo que estoy diciendo es, en ese tipo de cartera. El oro es uno de los elementos que puede diversificar eso. Creo que siempre debería ser una parte de la cartera porque hay ciertos entornos en los que diversifica bien la cartera y ciertos entornos de los que preocuparse. También pienso que ese entorno es más riesgoso, más probable recientemente ahora. Y ese entorno es uno en el que se vuelve muy difícil estimular la economía y hay un deseo de depreciar el valor de las monedas. Ahora, piensa en un bono. En realidad es la moneda. Entonces, cuando uno posee un bono o un instrumento de deuda, a uno le pagan una cantidad de moneda durante un periodo de tiempo. Cuando hay muchas obligaciones de ese tipo, mucha deuda o incluso obligaciones no financiadas, como las obligaciones de pensiones o de atención médica que existen en el mundo, muchas obligaciones y no hay una política monetaria efectiva para bajar las tasas de interés y estimular la economía como estamos hablando. Se necesita imprimir dinero, tener déficits más grandes. Creo que vamos a entrar en un entorno en el que habrá déficits más grandes que serán cada vez más monetizados. Y en ese tipo de entorno las monedas se deprecian. Creo que de manera evolutiva, durante los próximos 1, 2 y 3 años habrá un giro a peor. Sí, creo que habrá un entorno en el que habrá exceso de capacidad, reestructuraciones de deuda y problemas políticos involucrados. Creo que en efecto van a haber un riesgo. Bueno, por supuesto, las recesiones siempre son inevitables. La única pregunta es cuándo, y creo que esto se está viendo en todo el mundo. Se puede ver en Asia, se puede ver en Europa
y se puede ver en Estados Unidos. Retrocedamos un poco tal vez y pongamos los grandes factores en perspectiva, creo, y luego pongamos un horizonte temporal a eso. Creo que los grandes factores son que estamos bastante avanzados tanto en los ciclos de deuda a corto plazo como en los ciclos de deuda a largo plazo, lo que significa la capacidad de los bancos centrales para generar estímulos. Esto se puede medir por su capacidad para bajar significativamente las tasas de interés y hacer flexibilización cuantitativa y que eso sea adquirido. Ahí tenemos un problema. Bien, eso es algo importante, pero no es un problema inmediato. Es un problema que va a surgir en 1 o 2 años. Lo estás viendo en Europa, lo ves en Japón y hasta cierto punto también lo estás viendo en Estados Unidos. Además, tenemos la brecha de riqueza. Y con esa brecha de riqueza tenemos el clásico conflicto político, muy parecido al de los años 30, lo que significa que hay una mayor polarización, mayores extremos en ambos lados. Y eso va a jugar un papel, porque si cambias las políticas tendrás un gran efecto. Por ejemplo, cuando reducimos los impuestos corporativos, eso hace que las acciones suban, porque después de impuestos obtienes más, así que pagas más por tus acciones. Eso va a cambiar. Así que tenemos esta polarización muy parecida a la de los años 30, una incapacidad para estimular de la misma manera y una polarización. Además tenemos a China como un país emergente desafiando a Estados Unidos como país establecido. Y eso crea un tema, eso genera un entorno de tipo proteccionista, muy parecido al de los años 30. Y también tiene implicaciones en términos de todo tipo de conflictos. Y francamente pone trabas en el engranaje de la eficiencia de la economía. Por ejemplo, las cadenas de suministro. En otras palabras, construimos una economía en la que existía interdependencia. Y la eficiencia provenía de las cadenas de suministro funcionando de cierta manera. Ahora, al entrar en este entorno de conflicto por seguridad personal, por la seguridad de los países, surge una tendencia hacia la independencia. Estados Unidos dice, no quiero tus tecnologías. Y China dice, no puedo depender de que tú me des tus tecnologías. Y eso cambia. Esa separación cambia la naturaleza de la dinámica, lo cual también es una influencia económica. Esas influencias son muy similares, como dije, a las de finales de los años 30. Ellas serán dominantes. Son influencias evolutivas, pero creo que se manifestarán en los próximos 1, 2 o 3 años, generando un cambio de paradigma. El mundo en el que vamos a estar será muy diferente al mundo en el que estábamos. El mundo en el que estábamos comenzó en 2008 y tenía que ver con los bancos centrales, imprimiendo dinero y estimulando, y eso está llegando a su límite. Y por eso creo que vamos a ver un cambio de paradigma. Entonces, ¿a qué te refieres con una depresión? Bien, algo similar a lo que ocurrió en los años 30. Así que para repetir, de 1929 a 1932 hubo una caída en la economía y tasas de desempleo de 2 dígitos muy altas y una magnitud de caída en la economía de alrededor del 10%. ¿Cómo se abordó eso? En 1933, lo que hicieron fue imprimir mucho dinero y luego ese dinero provocó una expansión a partir de ese momento. ¿Cuánto tiempo tarda el mercado de valores en superar sus máximos? ¿O cuánto tiempo tarda la economía en superar sus antiguos máximos? Mucho tiempo. Hemos visto que eso ocurre repetidamente en la historia muchas veces. Es solo el caso más reciente. Y hay una estructura para eso, así que sí, esto no es una recesión. Esto es una ruptura, una operación que estoy describiendo en términos de cómo se maneja la producción de dinero y crédito y todo eso. Eso es en lo que estamos. Creo que lo que vas a ver es una combinación que ya estás viendo de impresión de dinero y redistribución. Y creo que esto va a durar. Estas cosas suceden bastante rápido. Duran quizá un par o 3 años en cuanto a ese proceso. Y luego viene una reconstrucción. Y se afrontan con creatividad. La mayor fuerza a lo largo del tiempo es la inventiva humana, la adaptabilidad. Así que vas a ver que ocurren estas reestructuraciones. Y es el poder de esa adaptación lo que constituye la mayor fuerza. Hice un estudio, se remonta 500 años atrás y muestra el PIB real. En otras palabras, la actividad económica a lo largo de ese tiempo. Y hay una línea. Y ni siquiera se ven estas depresiones, como las llamamos, ni siquiera en esa línea. Apenas son pequeñas ondulaciones.
Cuando te adentras y miras esa parte, así es como se ve. El PIB cae un 10%, el desempleo sube y luego pasa. Porque la mayor fuerza es la fuerza de la adaptación y la inventiva si podemos operar bien juntos. El mundo será muy diferente. Habrá un nuevo orden mundial, pero pasará y seremos inventivos, porque lo que estamos enfrentando ahora es solo dinero y crédito. ¿Cómo valoras este mercado hoy? Creo que, tal como lo dijiste, va a ser un viaje de tontos. Decir, aquí está el mercado de valores y voy a cronometrar el momento de entrar al mercado. Voy a cronometrar el momento de salir del mercado. ¿Sabes lo que eso significa? Vas a intentar adivinar cuál será el próximo movimiento de variante y cuál será la próxima cosa que ocurra. Muchas cosas dependen de muchas otras cosas y todo se reajusta. Lo que tiene que pasar, creo, es que los inversionistas, lo más importante, deben darse cuenta de dos cosas. Primero, que el efectivo no es una inversión segura, no es un lugar seguro, porque será agravado por la inflación. No habrá una tasa de interés que compense ni de cerca. Y parece bueno porque no es volátil, pero estás pagando un impuesto de algunos puntos porcentuales al año por eso. Así que, mantente alejado de eso. Y luego B, aprende a equilibrar un portafolio, porque la forma en que funcionan los portafolios es casi como que en cierta parte sucede algo y luego sucede otra cosa. En otras palabras, lo que puedes ver en los mercados hoy es que, digamos, cuando las acciones bajan porque las expectativas de crecimiento disminuyen y hay una mayor probabilidad de relajación monetaria, entonces ves que el mercado de bonos sube. Y cuando ves otros mercados como el oro, lo estás viendo. Observa la acción del mercado cada día y podrás ver esas relaciones. La riqueza no se destruye tanto como se transfiere. Y si sabes cómo equilibrar esas inversiones, nosotros lo hacemos en lo que llamamos una cartera para todo clima. Pero si sabes cómo equilibrar esas inversiones, eso es lo más importante. Estar en una cartera segura y bien equilibrada. Puedes reducir tu riesgo sin reducir tu rentabilidad. Y no vas a poder anticipar el mercado, porque incluso si fueras un gran pronosticador, las cosas que están sucediendo pueden cambiar el mundo. Así que eso cambia lo que debería estar reflejado en los precios de los mercados. Volvamos a lo básico. Para cada individuo, para cada empresa, para cada gobierno, a lo largo del tiempo tienes que ganar más de lo que gastas y tienes un balance general. Hay un estado de resultados y un balance general. Cuando una moneda se convierte en moneda de reserva, otros quieren ahorrar en esa moneda y eso le da el privilegio exorbitante de poder endeudarse en esa moneda y crear deuda y dinero, porque esa es la cuestión. Y también nos otorga poderes, como que muchas de nuestras sanciones provienen de que el dólar es una moneda de reserva y así sucesivamente. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha sucedido que las monedas se devalúan o se destruyen. Y en ese ciclo, cuando deja de ser atractivo poseer bonos o instrumentos de deuda en esa moneda, surge un problema de oferta y demanda, porque un bono es una promesa de recibir moneda. Así que lo que eres cuando posees un bono, eres largo en mucha moneda, porque eso es lo que te prometieron darte. Y ellos tienen la imprenta de dinero. Y luego ocurrieron cambios. ¿Quién está contabilizando el comercio mundial? En este momento, China representa una mayor parte del comercio mundial que Estados Unidos, por ejemplo. Así que lo que estamos haciendo es que estamos en un sistema monetario fiduciario en el que estamos teniendo déficits muy grandes que estamos monetizando y esos déficits producen bonos que tienen que ser vendidos. Cuando observo la oferta y la demanda de esos bonos, sé quiénes son los compradores. Hay un número limitado de compradores realmente grandes. Así que miro sus carteras y calculo lo que eso significa. No va a haber suficiente demanda para esos bonos y va a ser necesario monetizar aún más esa deuda. Así que la respuesta es sí, estamos generando un cambio en el depósito de riqueza. Y lo has visto en los mercados, porque si lo piensas de manera mecanicista, cuando hubo ese estímulo y las compras, lo que hizo la Reserva Federal en términos de comprar esos activos, no solo hubo una caída en las tasas de interés reales, tuvimos una disminución de aproximadamente 150 puntos básicos en las tasas reales y las tasas nominales también bajaron. Así que la tasa de descuento se redujo. También entró mucha liquidez y ahora el mundo tiene una enorme cantidad de liquidez pujando por activos financieros.
Así que si aumentas la oferta de bonos y aumentas la cantidad de dinero, los bonos van a valer menos en relación con otras cosas. Y estás viendo un cambio en los depositarios de la riqueza. Y al igual que en el periodo de 1933, cuando Roosevelt tomó las mismas medidas en 1933, entonces viste que los activos subieron porque había otros depositarios alternativos de riqueza. Eso es lo que vimos en cuanto al movimiento de liquidez que ocurrió en el mercado, también incluyendo el oro y demás. Y así es como lo veo en términos de la comparación. Ahora estamos en una nueva era. Estamos en una nueva era. Estamos llevando eso al límite. Ese dinero, al final del día, quien acepte esa moneda de reserva tiene que creer en ella. Oye, Ray, una de las cosas sobre las que escribes es China. Algunos dirían que tienes una visión generosa o más comprensiva hacia China que quizás algunos de los más duros, por así decirlo, respecto a China. Pero ¿crees que hay una especie de capacidad para la transferencia de riqueza de algún modo? Bueno, ok, dos cosas. Transferencia de riqueza en China. Simplemente conozco muy bien a China. Y hablo desde la perspectiva de un inversionista. He estado yendo allí desde 1984. Conozco a los líderes y sé cómo piensan y conozco en detalle los movimientos que están haciendo. Y solo intento compartir esa perspectiva porque creo que mucha gente actúa de manera estereotipada. Y creo, realmente tienes que entender. Lo primero que tienes que entender es que ha sido un lugar increíblemente exitoso desde que empecé a ir allí en 1984. El ingreso per cápita ha aumentado 26 veces y así sucesivamente. Así que no entenderlo o acercarse a ello con un gran sesgo es un gran perjuicio. Bien, en cuanto al elemento de, digamos, una transferencia de riqueza o llamémoslo prosperidad común. Sí, hay un mundo en este mundo ahora mismo. Hay una tendencia mucho mayor hacia la prosperidad común. Creo que ese movimiento, ¿qué significa a nivel técnico? Eso no significa que te vayan a quitar tu dinero. Pero aquí diría que lo que aquí se llama progresistas es mucho más de izquierda que lo que nosotros llamaríamos progresistas. O cualquiera que sea la política que estén aplicando los chinos. Pero sí, a nivel mundial tiene que haber prosperidad común, o llamémoslo prosperidad generalizada. Y la pregunta es si eso va a lograrse a través de la productividad o no. No significa que vayas a tener, por ejemplo, un comunismo que se lleve todo eso. Va a haber mucha productividad en China. Y de nuevo, diversificar el portafolio. Ya sabes, uno mira a Estados Unidos y a otros lugares. Sí, exacto. Y hay cosas que están sucediendo. Y también pensemos en los flujos de capital. China se está convirtiendo en un lugar efectivo para invertir dinero. Algo así como el 40%, más del 40% de las ofertas públicas iniciales van a ser acciones chinas en mercados chinos y demás. Y los flujos de capital funcionan de esa manera. Y la historia nos ha mostrado que cuando hay un imperio emergente, ellos construyen los mercados financieros, construyen el sistema financiero. Así que Ámsterdam fue el centro financiero mundial durante el imperio, cuando existía el florín holandés. Londres fue el centro financiero en el imperio británico. En Estados Unidos nosotros tuvimos Nueva York y ahora estamos viendo que eso se está fusionando. Todo eso cambia la oferta y la demanda, lo cual amenaza el estatus de moneda de reserva. Solo imagina que es un estado, ¿de acuerdo? El estado de Connecticut, el estado de Illinois y así sucesivamente. Y no puedes imprimir el dinero. Eso significa que tienes que aumentar los impuestos o recortar el gasto. Y la historia ha demostrado en estos imperios que eso causa grandes conflictos porque aumentar los impuestos y o recortar el gasto ha ocurrido en todos estos imperios. Y he estudiado no sé cuántos durante un largo periodo de tiempo la razón número uno por la que hay guerras civiles. Así que sí, es fácil decir que tenemos que ganar más de lo que gastamos y demás. Pero en este entorno, en este ambiente tan fragmentado, ¿cómo vamos a lograrlo? Lo que decidí hacer, estaba investigando para mí mismo en Bridgewater, porque lo que aprendí a lo largo de mi vida es que todas las sorpresas, las grandes sorpresas y errores que cometí cuando ocurrieron, fueron cosas que no habían pasado en mi vida antes, pero sí ocurrieron antes de mi vida. Como en 1971 yo trabajaba como auxiliar en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 15 de agosto lo recuerdo muy bien. Nixon anuncia que el dinero tal como lo conocemos ya no va a existir.
y la gente no aceptaba dólares en Europa. Y fui al piso de la Bolsa de Nueva York, donde trabajaba como auxiliar al día siguiente. Y pensé que había una crisis. Y pensé que el mercado de valores iba a caer mucho. Y el mercado de valores subió mucho. Y entonces dije, bueno, ¿por qué? Y estudié historia y estudié las devaluaciones y estudié eso. Exactamente lo mismo sucedió el 5 de marzo de 1933 con la medida de Roosevelt. Y entendí que cuando devalúas, reflacionas y eso tiene un efecto positivo en ese sentido. Así que lo que ha pasado recientemente es que he observado tres cosas muy grandes que están ocurriendo y que no han sucedido en nuestra vida. Y son cosas realmente, realmente grandes. Y esas tres grandes cosas me llevaron a querer estudiarlas en la historia. Y son, ¿qué está pasando con el dinero y el crédito cuando tienes una tasa de interés cero? Y todos necesitan mucho más poder adquisitivo. La producción de mucha deuda que es monetizada y dirigida por el gobierno central hacia los lugares a donde quieren que vaya porque los mercados de capitales no los llevarán allí de esa manera. Ese fenómeno se hizo evidente y claro durante el COVID, pero ya existía antes. Y eso me lleva a la oferta y demanda de dinero y crédito. Y me di cuenta de quién lo recibe y quién no lo recibe. Eso no solo impulsa los mercados, también impulsa nuestras vidas. Así que ese es uno. El segundo factor es el surgimiento del populismo y la brecha de riqueza. Cuando Donald Trump fue elegido y hay mucho populismo en todo el mundo, eso no solía ocurrir en los países desarrollados de la misma manera. Y decidí estudiar la distribución, los deciles. Así que tomé el 60% inferior de la población y analicé esas condiciones, y así sucesivamente. Y me di cuenta de que la brecha de riqueza actual es la más grande desde la década de los 30. La política monetaria de la que hablo la última vez que ocurrió, tasas de interés en cero y mucha monetización, fue de 1930 a 1945. La brecha de riqueza y los conflictos actuales, la última vez que sucedió fue de 1930 a 1945. Estamos unos contra otros. Tenemos conflictos principalmente por el dinero y la riqueza, y eso define la política fiscal. Así que cuando miramos hacia la nueva administración, sea cual sea, vamos a pensar en esas políticas. Necesitaba poner eso en perspectiva. Y luego, el tercer factor es el surgimiento de una gran potencia que desafía a una potencia existente. El orden mundial en el que estamos comenzó en 1945. Estados Unidos ganó la guerra. Básicamente representaba el 50% de la economía mundial y tenía el 80% del oro. El oro era dinero. Y así construimos un orden basado en el dólar y en Estados Unidos, y ahora estamos en una posición en la que la Unión Soviética nunca fue un rival comparable en términos económicos. Tenían poder nuclear, pero no era lo mismo. Y ahora estamos viendo esa rivalidad todos los días. Y como sabes, yo, como tú, iremos allí. Y sabemos que la gente toma decisiones y así sucesivamente. Y al poder ver eso, percibimos cambios relacionados con eso. Así que esos son los tres factores de nuestra vida que luego me llevaron a decir, necesito volver atrás y averiguar. ¿Qué determina si una moneda es de reserva o no? Así que retrocedí 500 años porque necesitaba ver los ciclos que antes fueron el imperio holandés, el imperio británico y el imperio americano. Y eso fue lo que hice. Cuando te sentaste aquí con nosotros hace ya algunos años y dijiste, el efectivo es basura. ¿Lo recuerdas? Sí, porque el efectivo era basura. El efectivo era basura. ¿El efectivo es basura ahora? El efectivo está más o menos bien. No deberían flexibilizarlo, ninguna política monetaria a partir de aquí. No deberían hacer. ¿Sabes? ¿Y qué pasará ahora? No es tanto la guía de la inflación, es la oferta y la demanda de deuda. Bien, eso será el motor, porque lo que sucede es que si tienes un problema de oferta y demanda, si lo tienes y lo tendrás, entonces tienes que, ¿qué hace el gobierno al respecto? Si no cubren esa oferta y demanda, si no proporcionan la compra, entonces las tasas de interés suben. Bien, y eso tiene un efecto negativo en todo. Así que eso es realmente, creo que ese es el tema de hoy. Ese es el tema de los próximos 6 meses.